Hola, buenos días. Soy el doctor Aldo Galvez, soy médico dermatólogo del Hospital Cayetano Heredia y el día de hoy vengo a hablarles con respecto al cáncer de piel y cuál debería ser el enfoque para el médico no dermatólogo. Adelante con la presentación. Ok, entonces en esta charla quiero tocar algunos puntos que son muy importantes para los médicos no dermatólogos. También aprovecho la oportunidad para invitarlos a acceder a la página de Facebook que ven a continuación, Día del Lunar Perú, en la cual pueden encontrar un poco de información y promover tal vez que algunos de sus conocidos o familiares puedan participar en esta campaña. Antes de continuar con mi charla, yo quiero mencionar de que este año, 2019, yo soy el coordinador nacional de la campaña del Día del Lunar. Esta es una campaña que se ha mantenido por 25 años ya de forma consecutiva y a partir del año 99 se incorpora al calendario del Ministerio de Salud. Esta campaña es organizada por el Círculo Dermatológico. Este año nosotros contamos con 56 sedes a nivel nacional que nos van a ayudar para este despistaje de cáncer de piel. Entonces, habiendo hablado de eso, quiero comentar un poco de lo que vamos a hablar. Principalmente vamos a hablar un poquito de la radiación solar para saber algunas cosas y cómo que esto afecta a nuestra piel. Y finalmente voy a hablar de los tipos de cáncer de piel y qué consejos debería yo usar con los pacientes para recomendarles que se protejan de la radiación solar, ¿no? Lo primero con respecto a la radiación solar es que sabemos de que es una radiación electromagnética, la cual recibimos del Sol y tiene distintas longitudes de onda. Tenemos la luz visible, que es lo que nos permite ver los colores y apreciar lo que nosotros vemos, pero fuera de ese rango de luz visible vamos a tener el extremo del ultravioleta, que se acerca a la luz violeta y azul, y el extremo del infrarrojo. Prácticamente esto va a ser lo que nosotros tenemos en nuestra atmósfera, porque van a haber algunos otros rayos que quedan confinados ya al nivel del espacio, como los rayos X, gamma o cósmicos, ¿no? Y mientras más nos acercamos al extremo donde vemos de que tiene una mayor frecuencia, es decir, al extremo del ultravioleta, vamos a tener de que tenemos mayor energía que nos aportan estos fotones de luz, ¿no? Entonces, se ha dividido arbitrariamente esta luz que nosotros recibimos en lo que es el ultravioleta, la luz visible y los infrarrojos. Se sabe que el extremo del ultravioleta tiene una mayor energía que aporta a través de los fotones y se ha dividido esta radiación ultravioleta en la radiación ultravioleta C, ultravioleta B y el ultravioleta A. Para nosotros es muy importante la radiación ultravioleta B y el ultravioleta A porque el ultravioleta C prácticamente es filtrado por la capa de ozono, ¿no? Y en realidad estos son fotones que tienen una energía muy alta y gracias a Dios no recibimos estos fotones en nuestra piel porque no llegan a nuestra atmósfera. Y también arbitrariamente el ultravioleta se ha dividido en ultravioleta A y B, y el ultravioleta A se ha dividido en unas ondas de cortas y el ultravioleta largo, que es el que se acerca un poquito más a lo que es la luz visible, ¿no? Entonces, cuando nosotros recibimos la energía del Sol, nosotros sabemos de que el Sol tiene en realidad un diámetro muchísimo mayor que el de la Tierra y en realidad es como que cuando nosotros recibimos la radiación, lo que ocurre en realidad es como que si tuviéramos una pantalla que representaría el Sol, que es algo que nos da los rayos que vienen de forma paralela hacia la superficie de la Tierra, y nosotros vamos a tener un efecto de que a nivel del ecuador, nosotros vamos a tener que en una pequeña área vamos a tener que estos rayos atraviesan una distancia relativamente corta de la capa de ozono, mientras cuando nos alejamos del ecuador y nos vamos hacia los polos, nosotros notamos que estos rayos atraviesan una mayor distancia a través de la capa de ozono, y además este efecto de la curvatura de la Tierra permite de que haya una menor densidad de rayos solares, ultravioletas en este caso, que pasan a nuestra superficie, ¿no? A la superficie de nuestro planeta. Y esto explica por qué es que la intensidad de la radiación solar y la radiación ultravioleta es más fuerte a nivel del ecuador o cerca del ecuador, como es la situación de nuestro país, que a nivel de los polos. Entonces nos preguntamos, por ejemplo, si es posible medir cuánta energía nosotros recibimos a través del Sol, y sí se puede a través de algo que se llama el índice ultravioleta.
Este índice ultravioleta se puede calcular a partir de una fórmula que es un poco compleja, pero también se puede revisar, por ejemplo, en nuestro país en la página del CENAMI. Y se tiene una división como la que vemos, en la cual los niveles extremadamente altos ocurren a partir del 11, ¿no? Del 11 para arriba. Y porque cuando se diseña este índice V se nota de que es muy raro, o sea, cuando diseñan esto, que sería muy raro caer en la situación de tener más de 10 de índice de radiación ultravioleta. Pero como verán después, se van a dar cuenta que la situación cotidiana de nuestro país es bordear estos valores. Y es por eso de que tenemos que ser muy cuidadosos con nuestra exposición a la radiación ultravioleta, ¿no? A mayor índice de radiación ultravioleta, mayor potencial de daño en nuestra piel y en nuestros ojos. Y es por eso que tenemos que protegerlos bastante bien. ¿Y qué cosas son las que pueden influir sobre este índice de radiación ultravioleta, ¿no? La posición solar, de hecho, por eso la radiación solar es mayor entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde, son las horas que es mayor. Nosotros, por un motivo ya de educación a los pacientes, tratamos de prolongar eso un poquito y damos una recomendación que verán después, en la cual le decimos a los pacientes que eviten exponerse innecesariamente entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde, ¿no? También, como hemos comenzado anteriormente, la latitud en la que nosotros estamos, y nosotros estamos bastante cerca del Ecuador, van a hacer de que nosotros tengamos un índice ultravioleta alto. ¿Qué factores se dan en nuestro país que son bastante importantes? Lo primero es la altura. Se sabe de que por cada 1000 metros por encima del nivel del mar, la radiación ultravioleta, este índice va a subir aproximadamente del 10 al 12%, ¿no? La nubosidad no va a evitar en gran medida la radiación ultravioleta, pero sí de cierta manera puede disminuir un poco el índice ultravioleta. Nos va a proteger sobre todo contra el UVB, el UVA atraviesa mejor las nubes, como vamos a ver después, ¿no? Y otra cosa que tenemos que saber es que algunos lugares, por ejemplo, que tienen arena, pueden reflejar muy bien la radiación ultravioleta. El concreto refleja muy bien la radiación ultravioleta también. Lo que es los nevados, también la nieve puede reflejar bastante bien la radiación ultravioleta. Entonces son todos estos factores que tenemos que tomar en cuenta. No solo viene el sol, por así decirlo, desde el cielo de arriba hacia abajo, sino de que también rebota a través de las superficies. Y es por eso de que también recomendamos de que cuando nos exponemos tenemos que cuidarnos de todos los aspectos, ¿no? Esa es una gráfica bien interesante que me facilitó un colega que estuvo en Gran Bretaña cuando nosotros estábamos en invierno, en julio del 2018. Y se dio cuenta de que allá, mientras estaban en verano, tenían índices de radiación ultravioleta que se manejaban entre valores de 3 y 4, que son leves, moderados. Sin embargo, en esa misma fecha en nuestro país, nosotros ya registrábamos índices ultravioleta o muy altos o extremos. Imagínense, estando en invierno. ¿Y cuál es la situación? Ya se imaginarán cómo sería si nosotros estuviéramos en verano y ellos estuvieran en invierno. Ellos tienen un índice de radiación ultravioleta de 1, que es bajísimo, y nosotros ya llegamos a tener valores entre 15 a 19, que son extremadamente altos. Entonces, muchos de los pacientes, incluso algunos colegas, no sabemos de que la radiación solar puede ser tan fuerte en nuestro país, y esto es un motivo por el cual no le prestamos tanta atención, pero si hacemos conciencia en esto, nos podemos dar cuenta de por qué nos debemos cuidar del sol, ¿no? La radiación solar va a tener algunos efectos agudos en nuestra piel y también otros efectos crónicos. Como los efectos agudos es bastante conocido lo que es el eritema solar, ¿no? Esta respuesta inflamatoria que se da por la radiación solar, principalmente el ultravioleta B, porque tiene mayor energía que el ultravioleta A, pero el ultravioleta A también puede inducir cierto eritema solar. Nosotros notamos de que los vasos sanguíneos se van a dilatar y por eso es que la piel se ve un poco más enrojecida, pero a nivel microscópico también vale la pena notar de que va a haber una muerte de queratinocitos, de estas células que conforman la epidermis, ¿no? Entonces, a nivel histológico hay una muerte celular y eso se va a traducir también en el eritema y el ardor que puede tener nuestro paciente. Asimismo, el paciente va a tener un bronceado, el cual es inmediato y persistente en una fase muy temprana, que tal vez no le vamos a prestar mucho la atención, pero el bronceado tardío es algo que
que muchas personas en nuestra población andan buscando, ¿no? Sabemos perfectamente de que existen los fototipos de piel y mientras una persona tiende a ser más blanca, más clara, generalmente tiene mayor dificultad para broncearse y van a ser pacientes que van a tener muchísimo eritema solar, pero esta respuesta de bronceado tardío no se va a dar tan bien. El bronceado tardío depende de la capacidad de nuestras células para generar una producción de lo que es la melanina a través del daño que ha recibido nuestra célula a nivel del núcleo para protegerse, ¿no? O sea, esta melanina se dispone en la parte superior de la célula como cubriendo el núcleo para intentar hacer un efecto sombrilla y evitar este daño del ADN y del material genético, ¿no? Entonces, algo que hay que inculcar en nuestros pacientes es que en realidad el poder conseguir un bronceado saludable es algo bien complicado, es bien difícil porque un bronceado tardío implica que ha habido algún tipo de daño celular y como hemos mostrado anteriormente, incluso vamos a poder encontrar queratinocitos apoptóticos en esta piel dañada por el sol. Entonces, no es algo saludable para nada, ¿no? Asimismo, la piel tiende a volverse más gruesa para intentar reflejar más de esta radiación solar, ¿no? Y la hiperplasia epidérmica es algo que se ve en la piel dañada por el sol de forma aguda. Y también notamos algunos efectos benéficos de la radiación solar. Sabemos de que la radiación solar es un paso muy importante para la síntesis de vitamina D. Sin embargo, la cantidad de vitamina D que nosotros necesitamos y que necesitamos generar a partir del sol se va a lograr con 10 minutos de exposición a la radiación solar. Esto lo debemos tener en cuenta también en el contexto de nuestro país, que es un país que tiene un índice ultravioleta muy alto, ¿no? Entonces, es muy difícil de que una persona por una deficiencia de exposición al sol en nuestro país pueda tener un déficit de vitamina D. ¿En quienes hay que tener especial cuidado? Cuando el paciente tiene un fototipo más oscuro, 5 o 6, en realidad sí puede ser un poquito más difícil generar la síntesis de vitamina D. O cuando el paciente, por ejemplo, trabaja en un lugar donde está bajo techo casi todo el tiempo y absolutamente llega muy temprano a su trabajo, sale muy tarde y no se expone al sol, podría ser una persona en la cual me interesaría dosar vitamina D. También en el contexto de ciertos pacientes, como pacientes que tienen algunas dermatosis que se exacerban con el daño solar, que puede ser alguna fotodermatosis determinada o tal vez algún paciente con una colágenopatía que empeora con la fotoexposición, podríamos dosar los niveles de esa vitamina D para ver si el paciente necesita o no suplementarse con ella, ¿no? La vitamina D, si bien se puede encontrar en ciertos alimentos, como algunos pescados grasos, en la yema del huevo, por ejemplo, hay que tener en cuenta en el contexto de estos determinados pacientes de que podría ser interesante tener un dosaje de esta vitamina D y se puede suplementar en caso de alguna deficiencia. Finalmente, de forma aguda, la radiación solar también va a causar un efecto de inmunosupresión, que generalmente se pensaba más que estaba relacionado al ultravioleta B, pero el ultravioleta A también va a cobrar una importancia importante. ¿Por qué? Porque el ultravioleta A está más presente en nuestra atmósfera que el ultravioleta B. Si bien puede ser de que conlleva menos energía, estamos más expuestos. ¿Por qué? Porque el ultravioleta A atraviesa mejor las nubes, el ultravioleta A atraviesa las ventanas, el ultravioleta B se refleja en las ventanas. Entonces, ese es un tipo de radiación a la cual nosotros vamos a estar expuestos durante mucho tiempo. Y esto puede llevar a que también tenga un efecto importante sobre nuestra piel. Entonces, este efecto inmunomodulatorio es lo que nosotros vamos a ver cuando nosotros aplicamos, por ejemplo, fototerapia para tratar a un paciente con psoriasis, por ejemplo, en el cual sabemos de que la enfermedad, es un proceso inflamatorio crónico de la piel y también sabemos de que nosotros necesitamos modular esto. Entonces, eso también es importante en el cáncer de piel porque nos damos cuenta de que lugares desprovistos de protección, como puede ser el cabello de los pacientes con alopecia, pueden llevar a que este paciente
tenga un efecto carcinogénico, pero también un efecto inmunosupresor. Y mezclados me dan una chance bastante alta de tener lesiones premalignas o malignas a nivel del cuero cabelludo. Ahora, hablando de los efectos crónicos, ya vamos a hablar un poquito de la parte del fotoenvejecimiento, solo como comentario. Les digo de que muchas veces los pacientes están muy preocupados de la estética, ¿no? Y uno de los primeros consejos que yo realizo como dermatólogo es, ante un paciente que tiene alguna consulta estética, es usas adecuadamente el fotoprotector, el bloqueador, y me preguntan por qué. Pues bien, los pacientes que se exponen crónicamente a la radiación solar se arrugan más, se manchan más, pueden presentar también algunos comedones como vemos, pueden presentar esta púrpura de Bateman, que es también conocida como púrpura senil, que es por fragilidad, las efélides, y así como pueden presentar manchas oscuras, que son las efélides, el melasma, también les digo pueden presentar manchas claras, que son la hipomelanosis gutatoria idiopática, que vemos en el contexto de pacientes que han sido expuestos de forma crónica, ¿no? Entonces es indudable de que hay signos de envejecimiento que se ven agravados por la exposición solar. Pero lo que nos trae también a esta charla es ver el efecto carcinogénico. Sabemos de que el ultravioleta B tiene una mayor energía que el ultravioleta A y por eso está bastante vinculado a lo que es el cáncer de piel. Ahora, el ultravioleta B generalmente llega hasta nuestra primera capa de la piel, la epidermis. Esta alta frecuencia que tiene no va a permitir que llegue a mayor longitud, que llegue a la dermis, que es lo que pasa con el ultravioleta A, que sí llega a la dermis. Y a nivel del material genético va a empezar a generar estos dímeros de timidina que van a llevar a que el paciente pueda generar algunas lesiones premalignas o malignas. El ultravioleta C tendría un efecto carcinogénico más alto por su mayor frecuencia, pero gracias a la capa de ozono podemos evitar tenerlo en nuestra atmósfera. Sabemos también de que la mayoría de neoplasias que vemos en la piel van a ser de origen epidérmico y por eso es que tiene una relación importante con el ultravioleta B. Pero el ultravioleta A, por el hecho de llegar hasta nuestra dermis, puede tener un efecto importante con la producción de lo que son radicales libres. Entonces, por eso también es bastante importante ver lo que es el manejo de antioxidantes en nuestra piel como una estrategia de fotoprotección. Conversaremos un poquito al respecto posteriormente. Son distintas mutaciones genéticas en las cuales, en distintos tipos de cáncer de piel, sea el carcinoma epidermoide, el carcinoma vasocelular o el melanoma, las que van a llevar a tener este efecto, ¿no? De tener el cáncer de piel. No vamos a entrar en detalle en esta charla porque yo quiero favorecer sobre todo una aproximación de diagnóstico temprano y prevención. Entonces, ¿cómo se divide el cáncer de piel? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el cáncer de piel es muy frecuente en nuestro país y probablemente si nosotros empezáramos a considerar en esto las lesiones premalignas, llegaríamos a algunos puestos más arriba en este ranking que vemos, ¿no? Lesiones premalignas como la queratosis actínica, si les empezáramos a contar, tendríamos un montón de cáncer de piel. Y como ya sabemos, nuestro país tiene una radiación ultravioleta altísima, entonces es por eso que los médicos debemos recomendar enérgicamente a nuestros pacientes y empezar por casa, a nuestros familiares, de que debemos cuidarnos del sol. ¿Cómo se divide el cáncer de piel? Básicamente vamos a tener el cáncer de piel melanoma y el tipo no melanoma, ¿no? Y dentro de los no melanoma vamos a agrupar a lo que es el carcinoma vasocelular, al carcinoma epidermoide, y hay otro tipo de neoplasias que son un poco más raras y de las cuales no voy a hablar en esta charla. El carcinoma vasocelular es el tumor cutáneo más frecuente, es una neoplasia maligna que depende del estroma que está alrededor y esto determina que tenga un potencial de invasión muy bajo porque va a ser más una destrucción local lo que va a causar esto. Sin embargo, siempre hay que tener en cuenta de que muchas de estas lesiones se originan en lugares donde por motivos funcionales y por motivos estéticos voy a intentar tener defectos poco importantes, ¿no? Entonces es mejor
agarrar una lesión pronta y sacarla y dejar un defecto pequeño que no va a alterar funcionalmente al paciente, que hacer una cirugía correctiva en un paciente que ya ha empezado a perder, por ejemplo, la función de ciertos órganos o de ciertas partes, como los párpados, por ejemplo, y pueden empezar a comprometer otros sitios, ¿no? De forma local. Entonces, por eso es que tenemos que estar muy mojos con este tipo de cáncer de piel, porque es muy frecuente, súper frecuente verlo, y si sospechamos alguno, pues referirlo al dermatólogo. A veces el paciente tendrá esto, pero este no es el motivo de su consulta, sino otra cosa. Entonces, esta es la forma más típica, por así decirlo, como podemos ver en la fotografía. Vemos este nódulo perlado, que puede tener algunas áreas de pigmento, a veces también puede ser pigmentado, pero tiene ese aspecto brilloso, como que si estuviera lleno de agua. Entonces, eso es lo que nos debe hacer sospechar de que es el carcinoma vasocelular. Muchas veces el paciente va a decir, es mi lunar. ¿Y hace cuánto tiempo lo tiene? Hace 3 años. Bueno, ya con un paciente que bordea los 40, 50, que le empiecen a salir lunares, es un poco difícil, ¿no? Entonces, es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Vean este aspecto y cómo tienen algunos vasos dilatados, algunas telangiectasias de forma periférica. Y como dije anteriormente, podemos tener algunas variantes pigmentadas en las cuales parte del tumor va a tener pigmento o a veces totalmente todo el tumor tiene pigmento. ¿Y por qué es importante? Porque muchas veces el paciente lo deja estar y esta lesión va creciendo y va destruyendo áreas como los párpados. Entonces es un paciente que muchas veces va a tener problemas funcionales posteriormente o que puede incluso invadir la órbita y se va a tener que retirar pues, el globo ocular. Entonces puede limitar bastante al paciente y esto probablemente si lo hubiéramos detectado hace 10 años era algo que operábamos, algo muy pequeño y se solucionó, ¿no? Lamentablemente en nuestro país se sigue viendo muchos de estos casos de cuando en cuando. Hay algunas variantes superficiales también que podemos encontrar sobre todo a nivel de espalda y algunas variantes que pueden parecer como cicatrices, como vemos esta variante morfeiforme. ¿Y qué es lo importante? Que si bien yo acá en la foto puedo ver una lesión de 1,5 cm, relativamente pequeña, es una variante que tiende a infiltrarse mucho, entonces el efecto quirúrgico puede ser bastante grande. A veces pasa desapercibido, pero ¿qué es lo importante notar acá? Si nosotros tenemos un paciente que tiene una lesión fácilmente sangrante, que genera costras en el rostro, pues debemos derivarlo al dermatólogo. No es normal tener algo que sangra cada cierto tiempo en nuestra piel, sobre todo a nivel de la cara, ¿no? Y esto es lo importante, ¿no? Muchas veces cuando se intenta corregir el efecto y retirar todo el tumor, nos damos cuenta que es tanta la extensión de que el paciente lamentablemente ya va a perder todo este reparo anatómico normal y la funcionalidad de lo que son algunas estructuras como la nariz, ¿no? Con respecto al carcinoma epidermoide, y tenemos que tener en cuenta de que este carcinoma epidermoide va a tener también algunas lesiones premalignas de las que voy a hablar, ¿no? ¿Quiénes son las personas en riesgo de carcinoma epidermoide? Las personas que tienen algún grado de inmunosupresión, las personas que pueden tener alguna predisposición genética para no reparar bien las células de forma posterior al traumatismo con la radiación solar, la exposición medioambiental, ¿no? El caso de algunas verrugas genitales que son causadas por el virus del papiloma humano, hay algunos serotipos que pueden tener un potencial oncogénico alto. Entonces hay algunas cosas que yo debo revisar en el paciente que refiere a tener verrugas, ¿no? Dentro de la evolución. También algunos pacientes que se exponían a arsénico anteriormente, eso se ve con muy poca frecuencia ahora, que pueden generar queratosis arsénicas, que son lesiones premalignas. Y finalmente el contexto clínico, un paciente con un fenotipo muy bajo, por así decirlo, 1, 2, que se expone de forma crónica al sol y que va a tener lesiones premalignas conocidas como las queratosis actínicas, que vamos a aprender a identificarlas, o pacientes que tienen inflamación crónica, por ejemplo, úlceras crónicas o un líquen escleroso a nivel de la vulva, por ejemplo, que genera inflamación. Y esta inflamación crónica puede llevar al desarrollo de un carcinoma espinocelular en su interior, ¿no? Las queratosis actínicas, si yo les tuviera que decir qué son un tipo de lesiones premalignas que tienen un potencial maligno bajo, es cierto. Se dice que el 10% de esas queratosis actínicas se pueden volver un carcinoma epidermoide en los siguientes 10 años. O sea, es un potencial maligno bien bajo, pero hay que aprender a reconocerlas. ¿Y cómo las reconozco?
pues tocando la lesión. Si yo toco esta lesión y es una lesión que al tocarla siento que raspa y además cuando la toco la puedo evaluar mucho mejor que cuando la veo. Si vemos estas fotos, tal vez vemos que el paciente no tiene tantas lesiones, pero tocamos al paciente y nos damos cuenta que en múltiples áreas tienen este aspecto de papel de lija. Va a ser un paciente con queratosis actínica, ¿no? Dense cuenta cómo a veces se puede confundir si es que no nos acostumbramos a tocar estas lesiones. Puede confundirse tal vez con una dermatitis seborreica, con algo muy diferente, pero si las tocamos vamos a sentir ese tacto que raspa y es lo que nos llama la atención, ¿no? También se pueden generar ostras, como había dicho, tener ostras en el rostro de forma persistente es algo muy raro, ¿no? Hay algunas formas más gruesas, hay algunas formas más delgadas, dígase hipertróficas o atróficas. Hay algunas formas pigmentadas o algunas formas que pueden inducir cierta picazón en el paciente, que son las queratosis liquenoides. Se ven un poco inflamadas porque el cuerpo empieza a detectarlas y a rechazarlas. Podemos tener una queratitis actínica que se da a nivel del labio, como una lesión premaligna a nivel labial, y podemos tener los famosos cuernos cutáneos, que son estas lesiones hiperqueratósicas en cuya base nosotros podemos encontrar una queratosis actínica, podemos encontrar ya un carcinoma espinocelular formado, o en algunos casos también podemos encontrar una verruga. Y es por eso muy importante el retiro de la lesión, no solo del cuerno, de la parte hiperqueratósica, sino de la base y mandarlo a estudio anatomopatológico, ¿no? Podemos ver cuernos cutáneos generalmente en áreas expuestas, las queratosis arsenicales que ocurren en el contexto de pacientes que trabajan con arsénico y tienen estas lesiones hiperqueratósicas múltiples, algunas con aspecto con un poquito en sal y en pimienta a nivel de manos y pies. También pueden haber algunas queratosis posterior a radiación ionizante, a radioterapia. Y también tenemos que tener en cuenta en el contexto de pacientes con lesiones genitales tipo verrugas, de que algunas de estas verrugas pueden generar algunas lesiones premalignas como el vasculosis bobonoide, pero luego cuando se agrega eritema y además sangrado fácil, ya ese cambio me debe advertir de que puedo estar con un paciente con una eritroplasia de Chirat, que es la foto que vemos a nuestra derecha, o tal vez esto ya se transformó en un carcinoma de células escamosas, y en ese entonces mi conducta terapéutica cambia, ¿no? Ya el carcinoma de células escamosas in situ va a tener una lesión tipo placa, eritemato escamosa, con algunas costras que sangra con facilidad, es algo que llama la atención. Podemos ver pacientes que empiezan a tener lesiones un poquito más avanzadas, algunas pueden ser exofíticas, algunas van a ser más ulcerativas. Vemos en la foto de la izquierda lo que había comentado antes, ¿no? Un proceso inflamatorio crónico como el líquen escleroso y atrófico, por la inflamación crónica puede llevar a la formación de algunas lesiones premalignas, ¿no? Y es por eso la importancia de la biopsia de piel. Algunas lesiones crateriformes de crecimiento rápido en 1 o 2 meses, como el queratocantoma, en el cual podemos tener formas localizadas de cáncer epidermoide, ¿no? Y finalmente vamos a hablar un poquito de lo que es el melanoma, que es probablemente el cáncer de piel que nosotros los dermatólogos tenemos más y que es buenísimo poder pescar este melanoma rápido porque va a tener un potencial de metástasis bastante alto, y si nosotros retiramos el melanoma cuando está en fase in situ, pues podemos ahorrarnos todo un dolor de cabeza tanto para el paciente como para los médicos, ¿no? Es un cáncer de piel que causa muchas muertes, 1 al 2% de muertes por cáncer de piel. Generalmente suele salir a partir de lunares nuevos, pero también puede salir a partir de lunares antiguos que empiezan a presentar algún cambio. Por eso es sumamente importante que el paciente conozca sus lunares. En nuestro país nosotros tenemos pacientes que tienen fototipos entre el 3 y el 4. Y en estos pacientes no va a ser tan frecuente ver el melanoma de extensión superficial, que vamos a ver después a lo que me refiero con esto, sino más bien el melanoma acral. Entonces es por eso muy importante revisar los pies y las manos y las uñas de nuestros pacientes. ¿Qué factores de riesgo puede tener un paciente para tener melanoma, no? El antecedente de melanoma, sea a nivel personal o familiar, es un factor de riesgo porque me habla de alguna carga genética que me predispone a tener melanoma. El fototipo de piel clara o el uso de cámaras solares o tratamientos con fototerapia ultravioleta A, que es algo que ya no se usa mucho. El número de quemaduras solares, cuando sobre todo en la infancia,
Si nosotros por debajo de los 20 años tenemos más de 5 quemaduras solares, pues nuestro riesgo de tener un melanoma casi se triplica. También ciertos desórdenes genéticos es importante, y las personas que tienen múltiples lunares o lunares que son atípicos, que se ven extraños, que son grandes, son pacientes que están en riesgo, y estos pacientes en riesgo son pacientes que van a tener que revisar los lunares habitualmente y visitar a un dermatólogo con frecuencia. ¿Qué hay que saber con respecto a la lesión, ¿no? Si es que había un lunar antes, es un lunar que cambió, es algo nuevo, cómo ha cambiado el tamaño, la forma, y una serie de reglas que vamos a ver después con lo que es el ABCDE, que es algo que vamos a explicarles. Recomendamos de que si nosotros tenemos un paciente que tiene algún melanoma o algún lunar que muestra algunos signos atípicos, pues veamos a la familia también, porque este riesgo familiar es bastante importante. Existen 4 tipos de melanoma. El primero es el de extensión superficial, probablemente esto es más frecuente en los hemisferios del norte, por ejemplo, donde encontramos que generalmente en el tronco, en las extremidades, presentan estas lesiones que son el típico lunar de un tamaño importante, que presenta bordes irregulares o muchos colores, como podríamos ver en la foto, ¿no? Incluso ya empieza a mostrar algunas áreas de blanqueamiento que, lejos de ser algo bueno, es algo malo, porque me habla de cierta invasión o cierta interacción con el sistema inmune, que quiere decir que ya ha sobrepasado un poco lo que es la unión dermoepidérmica, ¿no? Entonces podría no tratarse de una lesión in situ. Pero veamos ese tipo de lesiones, que es lo que tenemos que saber nosotros. Ese tipo de lesiones pigmentadas, es una mácula pigmentada, los bordes son irregulares, parece como que si se fuera yendo hacia otro sitio, se fuera escapando. Los colores tienen matices del negro, color bien oscuro, pero también tiene marrón claro, marrón oscuro, negro, blanco, azulado, grisáceo. O sea, esto nos debe llamar la atención. El diámetro, que sea una lesión de más de 7 milímetros, y finalmente la evolución. Si esto no era así y ahora lo es, pues me debe llamar la atención. Existen distintos diámetros, pero siempre busquemos esas características que hemos estado mencionando. Un melanoma muy peligroso es el melanoma nodular. Es algo que va a aparecer principalmente en pacientes de fototipo claro, pero también se ve en nuestro país. Son pacientes que empiezan a presentar nódulos de color negro o algunas lesiones sobre la cual se agrega un nódulo. Y el problema de los nódulos es que son estructuras que van a tener un crecimiento vertical rápido, y esto hace de que el riesgo de metástasis sea muy alto, ¿no? Tengamos mucho cuidado cuando veamos esas lesiones nodulares de color oscuro, preocúpense. O si ven alguna, como en la foto de la derecha, donde tenemos una lesión pigmentada que desarrolla en su interior una lesión nodular, por más que esa lesión nodular ha perdido el pigmento, tengamos en cuenta de que el primer diagnóstico va a ser un melanoma nodular en esta lesión. ¿Por qué? Porque mientras las células van mutando, puede ser que pierdan la capacidad de generar pigmento, pero se siguen comportando como células malignas de melanoma. Entonces va a ser bien importante para nosotros. El léntigo maligno es una variante bastante importante y frecuente en la población mayor de 70 años. Generalmente esas lesiones lentiginosas grandes que se ven a nivel facial, generalmente esto se extiende más de nivel horizontal que vertical, que es algo bueno a recalcar, pero lo malo es de que en realidad ese tipo de lesiones, cuando nosotros tratamos de curarlas, el efecto quirúrgico que va a tener es muy grande. Entonces, si tenemos lesiones que parecen léntigos, pero son muy grandes, tengamos mucho cuidado. Finalmente, el neo lentiginoso, el melanoma acral, es algo muy importante. Veamos la planta de los pies, buscando estos lunares grandes. Esto requiere de que sean evaluados por un dermatólogo, hacer dermatoscopía y en algunos casos tomar una biopsia de estas lesiones. A veces se pueden presentar como melanomiquias, como estas bandas que se presentan de forma longitudinal a lo largo de la uña, y tengamos mucho cuidado con lo que es el pliegue proximal, donde si encontramos un oscurecimiento es lo que llamamos el signo de Hutchinson, y me indica de que esto es muy probable que sea un melanoma. Ya si vemos una lesión nodular sobre un lecho uñal y es de color oscuro, pues el diagnóstico es muy sencillo, pero el tratamiento es muy complicado.
Finalmente, ya habiendo hablado un poquito de lo que es la detección temprana de este tipo de cáncer de piel y de por qué nos tenemos que cuidar de la radiación solar, quiero hablarles de qué medidas vamos a tomar, qué recomendaciones le voy a hacer yo a mi paciente con respecto a lo que es la protección solar, ¿no? Básicamente la fotoprotección no es usar un bloqueador, y eso lo digo claramente desde el comienzo. El uso de un fotoprotector es parte de las estrategias de fotoprotección, pero la principal estrategia que nosotros podemos tener para cuidarnos es nuestra propia conducta, y nuestra propia conducta implica no exponernos innecesariamente a la radiación solar como primer pilar. Como segundo pilar, si me expongo con la vestimenta adecuada para enfrentar esta radiación solar. Y lo tercero es complementar esta vestimenta con el uso de un fotoprotector. Si se dan cuenta, eso queda en un tercer lugar. Y esto no va a ser independientemente si hago uno o el otro, sino tenemos que intentar siempre hacer los tres, ¿no? Con respecto a la fotoeducación, es un poquito los hábitos, y los hábitos muchas veces es lo más difícil de cambiar. Sabemos que la radiación solar es muy fuerte entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. Entonces, si podemos evitar exponernos a la radiación solar en ese tiempo, bien. Si tenemos que hacer algún trámite, alguna diligencia, alguna compra, evitémosla hacer en el horario de mayor radiación solar. Tratemos de agendarla en un momento donde no haya tanta radiación solar. Y esto va a ser una estrategia significativa porque hemos mencionado que nosotros nos exponemos a esto, si se dan cuenta, en verano y en invierno. Eso es algo súper importante, ¿no? No es bajar la guardia en el invierno y en el verano me cuido. Si bien en el verano yo puedo ver un día más claro, la radiación solar está ahí, el ultravioleta está ahí presente, y el ultravioleta A está presente casi siempre porque atraviesa las nubes, por lo que hemos conversado. Entonces, las medidas que nosotros hacemos para educarnos y evitar el sol en estas zonas más fuertes van a ser básicas para el manejo de nuestro paciente y para el manejo de la prevención. Incluso tenemos de que, de cierta manera, hay algunas normas que ya regulan el grado de exposición solar que pueden tener algunos niños, por ejemplo, durante el periodo escolar, ¿no? Es importante de que no se realicen marchas o formaciones en momentos donde la radiación solar es muy alta, y si en algún momento se exponen los niños al recreo, que lo hagan con sus sombreros y con esas medidas que vamos a tocar en el segundo o tercer punto. También, otra cosa que va a entrar dentro de nuestro comportamiento es buscar las sombras, caminar del lado donde tenemos sombra, no del lado soleado de la calle, ¿no? Sabemos de que también hay que preferir ciertas superficies que van a generar un menor rebote de la radiación ultravioleta, como pueden ser el césped, pero también hay que tener en cuenta de que superficies como el concreto, que abunda en nuestro país, van a hacer de que tengamos una exposición de forma indirecta a la radiación ultravioleta, de la cual nos tenemos que cuidar. Lo segundo es el uso de lo que son los sombreros, que recomendamos el uso de sombreros de ala ancha, no tanto de paja porque dejan pasar la radiación solar, siempre es mejor de tela, y si el paciente usa un sombrero de paja, pues que lo forre por la parte de adentro, ¿no? Siempre recomendamos el ala de más de 7 centímetros para proteger lo que son las orejas, el cuello y otras estructuras a nivel facial. Y con respecto a la ropa adecuada, es importante mencionar de que nosotros podemos tener ropa que va a protegernos mejor de la radiación solar. Hay ropa que también tiene un grado de protección ultravioleta, pero no necesariamente es algo que todos los pacientes pueden adquirir, pero es algo a tener en cuenta, ¿no? ¿Cuándo nos protege mejor una ropa? El tipo de tejido. Generalmente los tejidos más densos, más oscuros nos protegen mejor. ¿Dan más calor? Sí, pero también es porque absorben esa radiación y nos protegen de que llegue a nuestra piel, ¿no? Entonces el factor de protección por la ropa es muy importante. El estiramiento también es importante. Una ropa más estirada en realidad protege menos, y cuando tenemos una ropa humedecida nos protegemos menos. El uso de lentes de sol también entra dentro de este segundo pilar de la fotoprotección. Lentes que tengan protección para el ultravioleta B y el ultravioleta A. Generalmente los lentes que protegen contra el ultravioleta A van a tener un grado de oscurecimiento importante. Tengamos mucho cuidado en nuestro país con los lentes oscurecidos que no tienen filtros, porque eso va a suponer un daño de la retina bastante importante.
Finalmente, con el uso de fotoprotectores, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Aquí lo que importa en el número, en el fotoprotector, es saber algunas cosas. Número uno, saber si lo que encontramos como SPF nos va a hablar de la protección contra la radiación ultravioleta de tipo B. Pero también sabemos de que no solamente el ultravioleta B es importante, sino el ultravioleta A también es súper importante y está presente a lo largo de todo el año y atraviesa las ventanas y demás cosas. Entonces nuestros protectores solares tienen que decir que son de amplio espectro. Número uno, usemos fotoprotectores solares de amplio espectro. Número dos, y esto sí implica un poco de trabajo por parte del médico para que ustedes mismos se cercioren, revisen la composición de los fotoprotectores y dense cuenta cuántos filtros puede tener un fotoprotector. Muchos fotoprotectores cosméticos pueden tener entre 3 a 5 filtros diferentes, mientras algunos fotoprotectores medicados pueden llegar a tener 8 o 9 filtros. Y además los filtros que tenemos en los fotoprotectores medicados tienden a ser más modernos y nos protegen mejor contra distintos tipos de la radiación ultravioleta. Finalmente, algo que es bien importante es de que nosotros tenemos que reaplicar el fotoprotector y por eso es importante la textura y el color que puede tener este fotoprotector. Notamos en esta gráfica, como notamos en la mano izquierda, cómo los fotoprotectores antiguos protegían muy bien contra el ultravioleta AB, ¿no? O sea, nos damos cuenta de 290 a 320 aproximadamente uno está bien protegido, pero lo que es ultravioleta A, que es de 315 en adelante, no está bien protegido, luz visible peor, mientras con los fotoprotectores más modernos notamos de que me protegen un poquito mejor contra el ultravioleta tipo A de ondas largas, de ondas cortas, incluso un poquito contra la luz visible. Y eso es lo que nosotros buscamos cuando escogemos un fotoprotector. La sinergia de estos filtros me permite protegerme adecuadamente de los ultravioletas. Si nosotros tenemos algún paciente que desea prevenir un poco lo que es el envejecimiento, además del ultravioleta A, tenemos que por ahí ver lo que es la protección contra los infrarrojos. Si tenemos algún paciente con problemas pigmentarios, la protección contra la luz visible es súper importante, pero esto va a depender de cada bloqueador y es por eso de que muchas veces, si nosotros tenemos un paciente que no tiene patología dermatológica, podemos recomendar los fotoprotectores que ofrezcan filtros nuevos, de amplio espectro, y que me permitan por ahí protegerme mejor de toda esta gama de radiación que es importante, ¿no? Si el paciente tiene un problema dermatológico, es mejor referirlo al dermatólogo y que él le recomiende qué bloqueador debe usar. Pero yo los invito a que revisen un poco de los fotoprotectores y vean cuántos filtros tienen. Es algo que pueden cruzar información a partir de Google y pueden sacar sus conclusiones de qué fotoprotector están usando, qué fotoprotector están recomendándole a los pacientes y que también le protege contra la radiación ultravioleta o la radiación solar en general, ¿no? Entonces, es algo para tener bastante en cuenta, ¿no? Distintos fotoprotectores me van a proteger de distinta manera y la diferencia no va a ir tanto en el ultravioleta B, tal vez, sino ya con el ultravioleta A, que hemos mencionado la importancia anteriormente, ¿no? Y es importante de que el fotoprotector sea agradable para que el paciente lo reaplique. Yo le digo de forma muy clara a los pacientes, puedes tener el mejor fotoprotector, pero si lo tienes en la lonchera o en la cartera o en la mochila y no lo tienes en la piel, no te va a servir de nada. Entonces tenemos que recomendar a los pacientes que no solo apliquen su fotoprotector, sino que lo reapliquen cada 2 a 3 horas. Y si el paciente entra a lo que es, por ejemplo, un baño en piscina o en playa, también se tiene que reaplicar el fotoprotector. Es algo bastante importante. ¿Cuánto fotoprotector? Es aproximadamente 5 mililitros, una cucharadita para protegernos de lo que es la cara, el cuello, un poco la cabeza en las personas que necesitan, o puede ser la B del pecho. Entonces, cada fotoprotector debe durar aproximadamente al paciente unos 6 semanas. Si se dan cuenta, es algo que se usa con bastante frecuencia y se usa ante la exposición solar como forma complementaria a las otras 2 medidas que hemos mencionado anteriormente. Lamentablemente sabemos que la gran mayoría de pacientes aplican menos del 25% de fotoprotector que se deben aplicar, como podemos ver acá en esta gráfica, qué tan irregular es la aplicación del fotoprotector.
y por eso debemos alentar al paciente a que no descuide las zonas fotoexpuestas, entre ellas las orejas, el dorso de las manos, la B del pecho o las piernas. Esto del balance adecuado de filtros, como les mencioné, es súper importante para nuestros pacientes. Los invito a revisar los fotoprotectores que son parte de su práctica diaria o los que usan ustedes, para que se puedan dar cuenta de qué es lo que están usando, ¿no? Y finalmente, para fotoprotegernos, evitar la exposición solar innecesaria entre las 10 de la mañana y 4 de la tarde, usar la ropa adecuada y aplicar un fotoprotector de amplio espectro y reaplicarlo con frecuencia. ¿Algo más? Mencionarles algo que habíamos mencionado en la charla de melanoma, el autoexamen de lunares. Todo paciente debe conocer sus lunares y debe notar algunas características interesantes. La A del ABCDE viene de la asimetría. Si los bordes del lunar son simétricos, el lunar es benigno. Si los bordes son regulares, con la B de bordes, y no tienden a irse como hacia un lado, es algo más benigno. Si el color es único, no es heterocrómico y no es negro, pensemos en cosas benignas. Si la lesión tiene menos de 6 milímetros, pensemos en algo benigno. Y finalmente la evolución, ¿no? Es un lunar que puede crecer a lo largo de los años, pero no va a causar molestias. Por lo contrario, si tengo un lunar francamente asimétrico, si lo divido en partes iguales, o si tengo bordes que parecen irse hacia algún lado, o si tengo un color negro o mucha diversidad de colores, si tengo un lunar cuyo diámetro es más de 7 milímetros, o finalmente ha evolucionado rápido, se asocian algunos síntomas como dolor, sangrado, picazón, pues esos pacientes deben ser evaluados en la brevedad por un médico dermatólogo, donde podemos definir qué es lo que tiene el paciente, ¿no? Finalmente, les quiero agradecer por la atención prestada y asimismo comentarles de que el domingo 3 de febrero es el día central de nuestras campañas del Día del Lunar. Tenemos sedes a nivel de Lima, a nivel de provincia. Este sábado que acaba de pasar, el sábado 26, arrancó el Hospital Regional de Pucallpa. Nos da mucho gusto contar con todas las sedes y nos da mucho gusto poder ayudar a que nuestros pacientes puedan detectar tempranamente estos problemas y por ahí mejorar un poco la sobrevida y prevenir estas enfermedades. Entonces, para cerrar un poco la charla, yo quiero tocar nuevamente esos 3 puntos de la fotoprotección. El pilar número 1, recordemos de que es evitar exponernos a la radiación solar entre las 10 de la mañana y 4 de la tarde. Recomendemos este cambio de conducta en nuestros pacientes. Lo segundo es que si nos exponemos a la radiación, tenemos que usar la vestimenta adecuada. Un sombrero de ala ancha, lentes con protección ultravioleta, usar mangas largas, colores oscuros, idealmente, si se puede, ropa con filtro ultravioleta, y dentro del C, el uso de un fotoprotector, idealmente un fotoprotector medicado que sea de amplio espectro, que me proteja adecuadamente contra el ultravioleta B, ultravioleta A. Les animo a revisar un poquito de los fotoprotectores que están recomendando, que están usando, y algo más con respecto a la diapositiva que vemos acá también, con respecto al ABCDE de los lunares. Recordemos de que la A viene de la asimetría, la B de bordes, la C del color, la D del diámetro y la E de la evolución. La A de asimetría, si yo tengo un lunar asimétrico, lo parto imaginariamente en 2 partes iguales y noto que una parte se ve notablemente distinta que la otra, esto es algo que debe motivar una consulta pronto a un dermatólogo. Dentro de la parte B, los bordes, si yo veo que el lunar se tiende a ir hacia algunos lados y los bordes no están bien definidos, debo recomendarle que acuda a un dermatólogo. La C es del color, los lunares que son francamente negros o que tienen muchos colores, deben motivar la visita a un dermatólogo. La D de diámetro, los lunares que tienen de 7 milímetros a más, deben motivar también la consulta dermatológica. Y finalmente, si yo veo una lesión tipo un lunar que empieza a crecer en el transcurso de meses, o que ha cambiado de color, o que es una lesión que empieza a picar, o empieza a doler, o empieza a generar algún tipo de sangrado, pues es algo de que debe motivar una consulta pronta a un dermatólogo, ¿no? Para poder descartar que se trate de un melanoma. Muchas gracias por la atención prestada. Gobierno del Perú. El Perú primero.